Estás viendo Fricadas Varias. Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy vamos a ver la review de una película clásica y bastante mítica que se llama Cleopatra, que es del año 1963, dura 243 minutos, o sea, más de 4 horas. Yo la he visto en varias sesiones, la he visto en plan como si fuera una serie prácticamente. Y está dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Vamos a ver este hombre qué ha hecho en su vida. Pues este hombre nació en el 1909, murió en el 93 a los 83 años, medía 1,78, aquí pone que tiene 55 películas y las mejores valoradas por mí pues están Eva al desnudo, que le puse un 9, La huella, que le puse un 6, Historias de Filadelfia, El fantasma de la señora Muir, Cleopatra. En fin, vemos que ha hecho bastantes películas conocidas. Aquí pone que es sobre todo conocido por Eva al desnudo, La huella, Historias de Filadelfia, Cleopatra, De repente no sé qué, Julio César. O sea, hizo Cleopatra y también hizo Julio César. Julio César la empecé a ver una vez, en una película en blanco y negro, con Marlon Brando, pero me aburrió un poco y la dejé porque era muy teatral y me aburrió. Luego La condesa descalza también, Furia, en fin, ha hecho bastantes películas este hombre. Pero hablemos de Cleopatra. La protagonista principal es Elizabeth Taylor, una de las actrices más famosas de la historia de Hollywood. Y luego los siguientes principales que salen son Richard Burton haciendo de Marco Antonio y Rex Harrison haciendo de Cayo Julio César. La película tiene una nota media en Film Affinity de 7,2 y yo le he puesto un 6. Interesante. Básicamente nos cuenta la historia desde que Julio César derrota a Pompeyo el Grande hasta la caída de Marco Antonio. Esta historia, por ejemplo, no sé si habéis visto la serie Roma, que está muy chula. Pues esa serie nos cuenta casi lo mismo, nos cuenta desde que Julio César conquista la Galia hasta también básicamente la caída de Marco Antonio. O sea, podéis ver una y otra. Lo que pasa es que en la serie de Roma aparte nos meten historias inventadas con Tito Pullo, un legionario, y su colega también legionario, Rubio, que están muy chulas. Hombre, allí está más elaborada, vemos por ejemplo el papel de Bruto más en profundidad. Pero bueno, la historia básicamente es la misma y si os gusta y queréis seguir la historia, pues luego podéis ver la serie de Yo Claudio. Empieza con Octavio Augusto, unos años después ya de que ha acabado con Marco Antonio. Entonces es pura historia al final la película, puede estar más inventada o menos, pero los grandes rasgos son los mismos, ¿no? Entonces eso en parte para mí ha jugado en contra de la película porque claro, yo ya me conocía la historia, yo ya sabía lo que pasaba, que Julio César lo que le pasa, luego Marco Antonio también, en fin, me sabía ya lo que pasaba, ¿eh? Pero bueno, es como ver Titanic, tú ves Titanic por primera vez y sabes que se va a hundir el barco, pero la película aún así tiene su gracia, pues está lo mismo, tú, bueno, puedes saber, si sabes historia, sabes lo que pasa, si no lo sabes, pues sorpresa, mejor para ti, pero lo interesante es cómo te lo cuentan, ¿no? Entonces esta película está hecha al viejo estilo de Hollywood, o sea, aquí olvídate de CGI, cosas de esas, aquí todos son o maquetas o decorados de verdad construidos, lo cual le da un aspecto bastante impresionante a la película. Es una de las cosas más chulas de la película, por ejemplo, cuando entra Cleopatra allí en Roma, por debajo de un arco del triunfo, montada en una especie de carruaje gigantesco del que van tirando esclavos. Supongo que son esclavos, porque también sabemos que en realidad las pirámides de Egipto no las construyeron esclavos, sino que eran trabajadores a sueldo, podemos decir. Aunque también decir que no hay que confundir Cleopatra con la época de las pirámides, ¿no? Que hay miles de años de diferencia. Cleopatra era ya al final de los... Es que Cleopatra casi que no era egipcia, Cleopatra desciende de griegos, de macedonios, ¿no? Porque fue Alejandro Magno cuando conquistó Egipto y creó Alejandría, la fundó. Allí puso a Ptolomeo como rey, ¿no? Entonces, de hecho, el hermano de Cleopatra se llama Ptolomeo. Estos descienden de gente europea, de Macedonia. Entonces, de egipcios, pues tiene que se le pegaría con el tiempo, ¿no? Con los años. Vamos, pasaron 300 años desde Alejandro Magno, pero
no son descendientes de Ramsés II y de esta gente, ¿no? De los faraones de verdad egipcios. Pero bueno, esos son detalles sin mayor importancia. Los actores me parece que lo hacen bien. Rex Harrison me gusta cómo hace de Julio César, lo conocemos por My Fair Lady, por ejemplo. Richard Burton, ahora mismo no sé qué otra película ha hecho, pero también lo hace bien. Me parece que a veces lleva una faldita demasiado corta, pero bueno. Y luego Elizabeth Taylor pues hace muy bien su papel también de Cleopatra. La historia creo que está bien narrada, que se puede hacer pesada un poco porque son 4 horas, ¿no?, de película. A mí yo por eso la he visto en varios pedazos, pero básicamente te cuentan lo que te tienen que contar, a veces muy teatral, ¿no?, muy en plan aquí un escenario, aquí los actores y que hablen, y con diálogos totalmente irreales que en la vida real no dirían, pero son, como digo, muy teatrales, que se nota que lo ha escrito un guionista. Pero ya digo, cuentan bien la historia, ¿no?, de cómo primero Cleopatra estaba con Julio César, luego desaparece Julio César y el Marco Antonio, que era como la mano derecha de Julio César, pues intenta tomar su lugar. Y por otro lado está Octavio Augusto, que era el sobrino que lo adoptó como hijo Julio César y como un poco el que debía seguirle, y al final Octavio Augusto el que sabe mejor mover las cartas, porque claro, se crea como un triunvirato ahí y cada uno quería el poder, y al final Octavio Augusto es el más listo y se va quitando a los enemigos del medio, y uno de ellos es Marco Antonio, que no le queda otra que huir y refugiarse en Egipto con Cleopatra, ¿no? La película, la verdad, para ser del año 60 tiene bastantes cosas tipo sexual, que yo no sé si la censura aquí en España quitaría algo, pero la verdad que tienen bastantes cosas así llamativas, ¿no?, para ser de los años 60. Pero bueno, forma parte en teoría de la idiosincrasia de la época. Luego las batallas, por ejemplo la batalla naval, a veces se nota demasiado las maquetas, pero bueno, intentan contarlo de un modo o de otro. Al Marco Antonio lo ponen como un poco que no escuchaba a sus generales, ¿no?, que yo quiero hacer esto y esto es lo que se va a hacer, y lo llevaba a cabo y siempre se equivocaba y le salía mal, ¿no? De ese punto de vista, en cierto modo, se merece lo que le pasó, ¿no? Octavio Augusto, tanto aquí como en la serie sobre todo en la serie de Roma, se le ve como un tío muy inteligente, y que no fue casualidad que consiguiera al final ser el primer emperador de Roma, ¿no? Porque Julio César no llegó a ser imperator, fue un dictador. O sea, primero fue uno del triunvirato que gobernaba en Roma, pero luego llegó a ser dictador único, ¿no? Pero ya su sucesor Octavio Augusto fue el primero que tomó el título de imperator, ¿no?, de emperador. Y poco más. La película está bien, las imágenes son, como digo, espectaculares, la historia cuentan la que tienen que contar, no tiene así muchos fallos. Eso claro, alguna maqueta que llama un poco, que canta, pero los decorados están bastante bien hechos, aunque sean de cartón piedra. Entonces, pues si te gusta el cine clásico, pues esta película te gustará. Que el cine clásico te da sarpullido, pues puedes ver la serie Roma, aunque puede haber gente que ya para ellos la serie Roma ya sea antigua, porque creo que es de antes del año 2010, creo, la serie Roma, pero está muy bien. Y ya está, hay poco más que contar de la película Cleopatra del año 63. Aquí voy a poner punto final a este pedazo de review y nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Estás viendo Fricadas Varias.